Bueno, queremos ya hablar con el padre, el sacerdote, José Pepe Di Paola, más conocido por el padre Pepe. ¿Estás en línea, Pepe? Aquí estoy, Lucas, te estoy escuchando muy bien. Gracias por atendernos. Y te molestamos hoy porque leímos un documento bastante duro de los curas villeros, entre otros firmaste vos, Sí. que se refiere a lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, la trata, a raíz de, bueno, de lo que nosotros llamamos el asesinato del sacerdote Juan Viroche de Tucumán. Contanos un poco cómo nació y cómo se jugaron ustedes a hablar de crimen organizado, a hablar de trata. Y mira, yo creo que es una... primero nos sentimos solidarios con Juan, porque pensamos que toda su vida y sus últimos tiempos ha trabajado mucho en este tema en Tucumán y su vida le costó la vida. Entonces no podemos mirar para otro lado, es algo que venimos trabajando también en nuestros barrios. Y creemos que muchas veces, como en el caso de Juan, quedan solos y entonces en una primera línea y hay muchos funcionarios y muchos responsables en la sociedad que miran para otro lado y en vez de comprometerse y apoyar a gente como Juan, que da la cara, ¿no? Pepe, ¿vos lo llegaste a conocer personalmente a Juan o conocés el trabajo de la iglesia en Tucumán? ¿Has viajado? Porque vos sos un padre que conoce toda la Argentina, referente para todos los argentinos en el tema de narcotráfico, recuperar a los chicos de las adicciones. ¿Has conocido Tucumán, la realidad de Tucumán y a Juan? Sí, pude conocer, lo conocí a Juan en una reunión una vez, pero después conozco también a varios sacerdotes que están trabajando en lo que es la prevención y en la recuperación de los chicos desde hace tiempo, y la región del NOA lo está viendo con preocupación el tema de la droga. Cuando yo estaba en Santiago del Estero eran muchos los curas y las religiosas y los laicos que querían hacer algo, algunos ya estaban haciendo, Sí. pero sí, realmente es un tema que inquieta y que, bueno, hay muchos que están buscando respuestas desde las parroquias. Y Pepe, vos hablabas del NOA y me viene a la cabeza un informe que preparó la UCA sobre temas justamente de narcotráfico, de adicciones, y hablaba de las adicciones de riesgo y que el NOA era una de las regiones en Argentina donde más había crecido justamente el alcoholismo, la drogadicción, o sea, como refrescando un poco a partir del caso de Juan, leyendo este informe de la UCA muy contundente, ¿no? Explicando lo que es hoy el NOA. Sí, sí, la verdad es que a mí me llama la atención lo que ha crecido en todos lados Sí. y Vos lo ves en todos realmente, lados, ¿no? No solo en el NOA. sí, porque mira, cuando hacemos las reuniones de los encuentros, son 2 encuentros anuales, vienen delegados de todas las diócesis del interior, Sí. y es increíble porque a veces el delegado es de un pueblo pequeño y sin embargo te va contando las dificultades que tiene, ¿no? Sí. Entonces, así que aunque sea un pueblo chiquito, el, se, ya se está contando las dificultades que tiene la gente, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no? Porque antes esos lugares se llamaba de paso y hoy día se habla de que está presente y de que no saben qué hacer, ¿no? Sí. Y Pepe, ¿a qué crees que estamos hablando con Pepe Di Paola, sacerdote, referente de los curas villeros? ¿Qué crees, Pepe, que no ha llevado a esta situación hoy en la Argentina? Me viene a la cabeza también las palabras del Papa Francisco en Brasil, que habló de la plaga del narcotráfico, o sea, como un tema a nivel mundial y un tema regional. ¿Qué crees Sí. que particularmente en la Argentina sucede que por primera vez aparece un sacerdote colgado y un sacerdote que había denunciado el punterismo, la trata, el narcotráfico? Yo creo que, es decir, acordate que hace un tiempo atrás se hablaba de la mexicanización y entonces salían todos los que se rasgan las vestiduras porque más bien dicen lo políticamente correcto pero nunca van a la verdad, y después el mismo Papa Francisco hablando de que no sabía si en la mismo país estaba haciendo droga, que salieron a contestar
que mal, de vuelta, y de pronto todos estos tipos que han hablado durante mucho tiempo se tienen que hacer responsables de que han hecho muy poco para reprimir el narcotráfico, para generar lugares de asistencia para las víctimas del narcotráfico. Entonces, realmente es una sociedad, un Estado ausente, y en algunos casos ha sido cómplice, o ha sido realmente afina a esto, y después por otro lado un montón de gente que está trabajando por ahí en la soledad, cuando en realidad tendría que ser política de Estado y de trabajo con una comunidad organizada, ¿no? Sí, esto que hablas de trabajo en soledad, muchas veces el Estado baja recursos, pero no los tiene vacíos, ¿no? Escuchaba al padre Charlie de la 21-24 la semana pasada en la legislatura, en un encuentro con padres que trabajan justamente el tema de las adicciones, y decía que muchos de los hogares que hay en la 1114 o que hay en otras villas, los que están a cargo de los curas villeros y de las parroquias están llenos de chicos y se siente como la participación, pero no así en los lugares donde el Estado sí tiene lugares para la atención, donde se ve que el trato es otro, ¿no? Que también hay muchas deficiencias a la hora del Estado de intervenir. Interviene, pero a veces también interviene muy mal. Sin duda, creo que a veces con cierta arrogancia, viste, como diciendo, somos el Estado, y creo que se ha ido de un extremo al otro, viste, hace 40 años uno decía solamente un exadicto puede llevar adelante un proceso de recuperación. Después, con la ley de salud mental, solamente los profesionales de la salud pensaron que eran. En realidad, la propuesta nuestra es la comunidad en el centro, donde un especialista en la salud es importante, donde el adicto a recuperación es importante, pero la comunidad se hace cargo de esto, ¿no? Entonces, nuestro hogar de Cristo está abierto todos los días, hoy domingo también. Entonces, esas son las diferencias en donde el Estado puede poner muchos recursos buenos. Por eso hay que combinar. Si el Estado está inteligentemente presente, más una comunidad bien organizada, pueden hacer una transformación grande en un barrio. Sí. Sin duda. Sí. Y volviendo al caso de Viroche, Pepe, ¿qué ves a futuro, a corto plazo, a mediano plazo con el caso de Viroche? ¿Cómo a ustedes les va a modificar la forma de trabajo? ¿Cómo es al interior de la iglesia? ¿Cómo ves el después del caso Viroche? ¿Cómo sigue? Yo creo que debemos seguir trabajando igual que antes, y saber que, bueno, tenemos un trabajo muy claro y preciso que tiene que ver con la prevención y la recuperación, y que lo tenemos que seguir sosteniendo porque es la esperanza de muchos. Es la única forma de transformar los lugares de marginalidad en los que nos movemos, y porque no es solamente la pobreza. O sea, yo estuve en Santiago, y en Santiago recuerdo vivir situaciones de mayor pobreza, pues la gente no tenía ni agua, ni electricidad, ni cloaca, no tiene nada. Pero el problema de nuestros barrios es que están atravesados por la marginalidad, la naturalización del delito, del consumo y de todas estas cosas de las que lo vamos diciendo. Creo que es un trabajo mucho más complejo y tenemos que ser constantes, y bueno, esa tarea es la que estamos tratando de afianzar en este tiempo, ¿no? Sí, y la situación de lo que vos decías antes, ¿no? La mexicanización de la Argentina, que muchos se enojaban por decir esto, digo, por el panorama que estás contando vos, que hay otros sacerdotes en el resto de la Argentina, desde los pueblos más chiquitos están hablando de esta penetración narco, ¿no? Entonces... Sí, por eso ya digo, a veces la hipocresía de algunas personas en la sociedad argentina es increíble. O sea, tuvieron hasta que pedir disculpas por la palabra en México, como si realmente la gente vive este problema en forma angustiante, porque es su familia, porque es un hijo, porque todo, y después el mundo de la hipocresía que está en Argentina, en México y en todos lados, que se sienten ofendidos, cuando en realidad lo que deberían hacer es cambiar la realidad, ¿no? Con mucha más atención. Sí. Pepe, lo último, porque sabemos que estás ocupado y es inevitable preguntarte. El Papa Francisco ¿cómo ves la posibilidad de que venga a la Argentina? ¿Qué
vos hablas mucho con él, viajás permanentemente o has viajado y has sido recibido, sos un hombre de Mira, extrema viajé confianza. este año lo vi, tomé mate con él. Yo pensé que capaz venía el año que viene, pero Francisco siempre tiene una... él sabe, y Sí. bueno, la verdad es que yo creo que vendrá en el 2018, si Sí. Dios quiere, y ¿Llegaste a hablar con bueno. él sobre esto, sobre su vuelta a la Argentina? No, bueno, de todo parecía. Si cuando uno se reúne con él, por ahí rememora la época en que nos veíamos seguido y Claro. hablábamos de cualquier tema, tipo en un bar, viste, que se mezclan todas las cosas. Claro, Así sí. que, con precisión, al final uno termina diciendo, pero le dije tal cosa, todo lo otro, y no, porque cuando uno se junta así, va recordando cosas viejas, se ríe, Sí. y dice un par de cosas, pero sí le dije que, bueno, que es importante que la gente lo está esperando, que el pueblo lo espera, y bueno, yo creo que él sabe eso, él tiene un tablero mucho más grande, fíjate ahora cómo sale en Venezuela a tratar de buscar la paz, en Colombia lo mismo, y bueno, y sabemos que otros no lo quieren, viste, decir, el boicot al acuerdo de paz, partidos de algunas iglesias fundamentalistas y evangélicas hicieron la contra, y bueno, hay muchas cosas que sabemos que pasan en América Latina, inducidas por alguien y por otros poderes, ¿no? Así que bueno. ¿Vos, Pepe, ves de esos mismos poderes fueron los que vienen haciendo esta campaña también antipapa, ¿no? Que de hecho sin duda, ustedes han salido a marcarlo esto, ¿no? A través de los medios de comunicación. Son campañas que se dan en distintos lados, ¿no? Y si en algunas, por ejemplo en Brasil, es claro que la Iglesia Universal tiene varias iglesias tienen diputados. Si nosotros tuviéramos diputados sería todo un escándalo. Ellos tienen diputados que han volteado a una presidenta elegida por el pueblo. Y bueno, todo un cambio también que les permite a ellos en 30 días tener el dinero para presentarse candidato. Es importante, hay que ver la realidad, cómo se va mostrando en distintos puntos de América Latina simultáneamente. Y bueno, tienen que ver también con esto de boicotear algo que era una necesidad para la gente, para vivir bien. Por eso ojalá que Dios les bendiga esto de Venezuela para que pueda llegar a la paz y a una salida democrática para el pueblo, porque después lo que pierden es la gente, porque los analistas, viste, están siempre lejos, y hay que ponerse en la piel de cada poblador de Venezuela, ¿no? Pepe, lo último, porque es importante, para nosotros es importante conocer lo que pasa en la Iglesia Universal y lo que estás contando vos en la región, ¿no? Venezuela, Brasil. Lo viste al Papa también, y estamos acá con un compañero que viene de África, del Congo. ¿Lo viste al Papa preocupado por otras situaciones en otras partes del mundo? ¿Llegaste en esta charla a hablar sobre Europa, sobre África, Asia? No, lo que sí estaba muy choqueado por lo que estaba pasando. Sí, evidentemente en poco tiempo no puedes hablar de todo, pero y además no quería tampoco, pero sí estaba muy preocupado por lo que pasaba en Siria en ese momento, en agosto. Estaba muy preocupado. Sí. Pepe, bueno, ojalá algún día te tengamos acá en el piso. Te agradecemos muchísimo la charla y bueno, mucha suerte y fuerza. Gracias, un abrazo, Lucas, y nos veremos. Gracias, Pepe. Estuvimos con Pepe y Paola, sacerdote en el partido de San Martín, que fue referente de los curavilleros acá en la 2124 en el barrio Barraca.